Qué feliz es poder mirar hacia atrás. ¿Saben que me emocioné cuando vi el acta, no? Yo nunca la vi. Nunca desde que llegué a la iglesia había visto esa acta. Había quedado en el primer libro y uno va desarrollando la historia y a través de eso tiene la oportunidad de estar experimentando todo lo que viene por delante y uno a veces en esas cosas no se ha quedado a mirar. Pero la realidad es que a lo largo de estos 81 años que hoy estamos celebrando como iglesia, da mucha emoción ver a aquellos que hace 81 años se decidieron a ser iglesia. Es decir, decidieron dejar su vida particular, teniendo sus familias, esposas, hijos, muchos de ellos quizás solos, no los conozco, no recuerdo de la historia nada más que de algunos de todos esos. ¿Qué de instrumentos? Hoy no me voy a poder mover mucho, ¿eh? Hasta el bangó, ¿cómo se llama este? Bongo. Y me emocioné. Me emocionó ver esa primera acta. Cuando Gladys me decía, ¿dónde podíamos conseguir el libro? La verdad que no sé dónde está ese libro, porque siempre a lo largo de la historia hemos visto los libros de actas de la iglesia, que se van guardando lo que es la historia de cada movimiento de la iglesia, y esa nunca la había visto y me causó mucha emoción, como a muchos de ustedes seguramente también. Quizás los que vienen hace muchos años a la vida de esta iglesia ya tienen la experiencia de estar compartiendo este tiempo de ser iglesia hace tanto, sin duda que una gran bendición para todos, pero realmente una emoción también poder volver a ver esa acta. Y también fue motivo poder disfrutar de este culto aniversario de la iglesia, verles a ustedes, verles aquí participando de la alabanza, la adoración a nuestro Dios, pero también por sobre todas las cosas teniendo la oportunidad de ver el desarrollo del culto, y tanto los que presiden como los que participan en las canciones, como los que participan en el coro o en los instrumentos, y el pueblo alabando y bendiciendo el nombre de Dios, todos en un mismo espíritu, darle gracias a Dios por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Señor, y que a partir de esta misma experiencia podamos cada uno de nosotros estar viviendo con alegría este aniversario. Pensé que íbamos a tener otro momento más, por eso me quedé ahí en el banco. Todavía no digo nada, ¿no? No, todavía no digo nada. Les digo que les voy dando una puntita nada más de esto. La iglesia está construyendo una página web donde, gracias, www.bautistas1quilmes.com.ar, ya me lo aprendí de memoria. Vamos a tener nuestra página web donde los cultos van a salir en vivo, donde vamos a tener oportunidad de, por YouTube, estar escuchando las prédicas, las canciones, el desarrollo de los cultos. Ya hay algunas que se han grabado de los domingos anteriores, porque la página está todavía en formación y en prueba. Pensábamos que para hoy vamos a poder tener la presentación de la página, pero bueno, ustedes si quieren métanse ahí, los que les gusta mucho la parte de la tecnología en internet, y pueden ir viendo un poco el desarrollo. Sí, lo importante es que las prédicas y parte de los cultos van a estar allí en la página web. Eso, bueno, ya Dios mediante unos próximos domingos quizás lo podamos presentar. Hoy tendría que estar aquí predicando mi amado hermano y consiervo Roberto Leconte, pastor de la iglesia, pastor emérito ahora, pastor emérito porque se jubiló, y está otros a cargo de la iglesia, Iglesia Bautista de Liniers. Pero ayer a la mediodía me llamó por teléfono para decirme que no iba a poder estar porque una de sus líderes de 63 años tuvo una muerte súbita, y toda la iglesia quedó consternada con esta partida de esta hermana a la presencia del Señor. Y él, que
desarrolló muchos años de su ministerio, más de 40 años de ministerios allí en la iglesia de Liniers, desde su formación hasta el día de hoy, que conocía muy bien la vida de esta persona y con la cual había trabajado estrechamente a lo largo del tiempo, hizo de que nuestro hermano Roberto estuviera muy consternado, muy abatido por esta muerte súbita de la hermana y pidió perdón. Mandó saludos a la iglesia, dijo que cuando todo esto pase, él va a venir a traer la palabra del Señor para compartirla con nosotros, pero que lo disculpáramos en este aniversario de iglesia, que él no puede estar con nosotros en este día. Pero bueno, siempre Dios tiene sus propósitos y sus planes, y los planes del Señor siempre son que podamos estar juntos, que podamos celebrar juntos el ser iglesia y el cumplir estos 81 años, y también el de tener la oportunidad de poder recibir palabra del Señor en esta mañana cada uno de nosotros. Después de la prédica de la palabra, viene un tiempo de estar compartiendo una parte fraterna corta, que va a ser la torta con algún café. No sé dónde lo vamos a hacer, si se va a hacer acá o se va a hacer acá, en el fondo. Se va a hacer en el fondo. Es decir, que todo lo que yo dije que se hiciera no se va a hacer nada. Muy bien, estamos bárbaros, no importa. Me encanta esa determinación de los hermanos. Vayan todos presos ustedes. No, todo muy bien, perfecto. Es decir, que cuando terminemos la última canción, después nos vamos a dirigir al fondo, ahí vamos a cantar el feliz cumpleaños, vamos a apagar la velita, vamos a comer una porción de torta y vamos a también tomar un cafecito caliente, que hoy es un día fresco para calentar un poco nuestras gargantas. Bendigo a todos los que estuvieron trabajando para que esta celebración sea siempre una celebración gozosa y feliz, un festejo. Yo no sé quién hace estas cosas, pero salen maravillosas. Ya lo hicieron para Semana Santa y ahora para el aniversario. Yo me llevo el recuerdo, me habrán visto grabando y sacando fotos, porque la verdad que me alegra, me gozo de ver la decoración y el esfuerzo hecho principalmente por la mano de ustedes, los que han estado participando también. Veo el crecimiento en algunos. Me alegró mucho verlo a Marquitos hoy con la guitarra. ¿Dónde estás, Marquito? Anda por ahí. Ay. Bien, Marquito. Cuando Ezequiel tenga que ministrar, vos vas a poder tocar la guitarra, ¿eh, Ezequiel? Estamos ahí. Es un buen complemento, sin duda, también. Y verlo a Adrián. Adrián, fue palabra de Dios, pero palabra tuya también, ¿no? Muy bien. Dios te está dando ese talento de poder estar diciendo cosas lindas para la iglesia. Lo mismo Pablo, con lo que estuviste compartiendo. Lo mismo el coro que estuvo aquí. La idea era hacer algo para el Señor, para agradar a Dios, y salió de corazón. Las voces hoy en las canciones especiales, el coro de apoyo que permanente. ¡Ay, cómo inspira todo esto a poder buscar de Dios más de corazón solamente! Una iglesia que se renueva, una iglesia que realmente va viviendo una experiencia de que Cristo sea el centro de cada una de nuestras vidas. Una iglesia que vive lo que es, y tratamos de que así sea, ser familia de Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana a buscar en el libro de Primera Pedro, libro que se está estudiando en la escuela dominical los domingos a la mañana. Pero queremos en esta mañana brevemente dejar que la palabra de Dios pueda alumbrar nuestros corazones en un día tan especial. Y el Señor puso esta palabra en mi corazón ayer. Estaba pensando que iba a descansar, iba a escucharlo a Roberto predicar, pero el Señor, después de que Él me avisó que no podía venir, orando, puso esta palabra en mi corazón para compartir con la iglesia. Primera Pedro, capítulo número 3, versículos 8 al 12. Perdón, 8 al 13. Dice la palabra del Señor así. Está hablando el Señor a la iglesia. Está hablándonos como iglesia.
nos está trayendo una palabra que es para cada uno de nosotros en lo particular y como iglesia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y hasta aquí la porción de la palabra del Señor que queremos compartir en esta mañana. ¿Todos lo tuvieron oportunidad de mirar? ¿Leer? Muy bien, hay diferentes versiones, hay otras que tienen otros textos, otros términos para decir exactamente lo mismo, pero este Pedro, que está inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo estas palabras a la iglesia al final de lo que sería este tiempo de iglesia, comienzo de iglesia cristiana, pero el final de su tiempo como siervo, como apóstol, ya estaba pronto a vivir una experiencia de tener que no estar más en medio de su iglesia, pensando, recapitulando, concentrando en la palabra que de parte de Dios por medio del Espíritu Santo quería dejar en el corazón de los creyentes que formaban parte de la iglesia en aquel momento, y no solamente una iglesia en particular, sino todas las iglesias a las cuales él tenía oportunidad de visitar y acompañar y desarrollar en la fe. Una actividad que lo llevaba a él a pensar por sobre todas las cosas en ser aquel que había estado al lado de Jesús, elegido por Jesús, había tenido la oportunidad de fallar, pero había sido restaurado, había sido colocado por el Señor Jesucristo en una función pastoral, casi podríamos decir hasta por encima de los mismos apóstoles, aún no siendo más que ellos, sino en responsabilidad delante de Dios de la tarea, no diferente al resto, sino con mayor responsabilidad que el resto. Así el Señor lo había determinado en su elección, en su capacitación, y aún al final cuando lo restablece al frente diciéndole que apaciente su rebaño. En aquel momento antes de que Jesucristo se vaya de la tierra y vuelva a su reino, vuelva a ocupar el lugar de trono allí en el reino de los cielos. El apóstol Pedro, que comenzó a vivir en obediencia a cada palabra del Señor después de su resurrección, y que hizo que a partir de esa experiencia de obediencia, él fuera viendo cómo se cumplían cada una de las promesas que el Señor Jesucristo había dejado a su iglesia en su momento. Es decir, experiencia con Jesús que se transforma en obediencia al Señor Jesús y su palabra, hace de que el desarrollo de su vida como persona tuviera un valor importante para las iglesias que iban siendo formadas en aquella época. En algún momento él era alguien como que anhelaban todos escuchar porque traía la palabra directa de lo que había experimentado y vivido con Jesús. Estas cartas de Primera y Segunda Pedro tienen mucha riqueza espiritual para que cada uno de nosotros podamos escuchar, podamos contemplar, pero también podamos utilizar para ser guiados en los planes y en los propósitos del Señor en cada una de nuestras vidas.
Lo que Pedro está haciendo en el capítulo 2 y en el capítulo 3 es estar tratando de ubicarnos a los creyentes dentro de lo que es el contexto del mundo en el cual nos toca vivir, no importa la época en la cual estemos viviendo. Él escribió estas palabras a mediados del primer siglo. Sin embargo, todos estos textos que tenemos aquí, toda esta lectura de la palabra es tan importante en aquella época, hace casi 2000 años, como aún hoy en la Argentina o en cualquier parte del mundo. La palabra de Dios sigue siendo verdad y sigue siendo bendición y sigue siendo la guía en la cual nosotros debemos contemplar cómo guiar nuestra vida a los propósitos del Señor. Allí en el capítulo número 2 comienza a ubicarnos a cada uno de nosotros en lo que tiene que ver con lo que es la relación del pueblo de Dios con todo lo que es la sociedad que le rodea. Por eso en el versículo número 12 habla acerca de mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque en aquella época se pensaba que la iglesia cristiana era la que producía todos los males de la sociedad, para que aquellos que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y hablando de una iglesia que tenía buen testimonio fuera de la vida del cuerpo de la iglesia, que es el encuentro que tenían cada fin de semana cuando se reunían para aprender de la palabra, las oraciones y para también predicar un poco el Evangelio de Cristo y ser ministrados en el poder de Dios. Una iglesia que vivía en una sociedad como la que vivimos nosotros en el día de hoy, quizás no con la tecnología ni con las situaciones que vivimos hoy, pero sí con las mismas realidades y experiencias que a veces nosotros tenemos. Y allí el Señor, el Espíritu Santo, a Pedro le dejó esta palabra para la iglesia que viene también para que cada uno de nosotros en este día podamos valorar, manteniendo nosotros vuestra buena manera de vivir entre aquellos que no son creyentes, podríamos decir, para que aquellos que dicen que las cosas ocurren porque vosotros estáis presentes en medio de la sociedad, en algún momento por sus buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué son las buenas obras? La voluntad de Dios. Transitando en la voluntad de Dios, haciendo que realmente nuestra vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo, transformada por el poder de la palabra de Dios que viene para penetrar en nuestros corazones y cambiar nuestros sentimientos y cambiar nuestros pensamientos y hacer que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se sometan a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios, habla acerca de que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, es decir, para que todo aquello que se levanta en contra del Evangelio de Cristo, nosotros con lo que son las armas espirituales, que es la vida en Cristo, es la oración, es el buen testimonio, nosotros podamos estar mostrando que hay otra vida más allá de la que vive el mundo. No una religiosidad, sino una vida centrada en el poder de Cristo. ¿Para qué? Para que todo argumento, para que toda altivez sea quebrada y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro está diciendo en los versículos 13 al 17 del capítulo número 2 que es necesario que los creyentes, como ciudadanos, tenemos que aprender a relacionarnos bien con aquellos que están en autoridad o que están a nuestro alrededor y que de alguna manera nos tenemos, que dice la palabra de Dios, versículo 13, someter a toda institución humana, ya sea al rey como a superior.
ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vieron que en nuestra sociedad siempre hay una protesta permanente, ¿no? Somos protestones. Y a veces nuestra protesta siempre tiene que tener una excusa por la cual tenerla. Ahora, a nivel social, tenemos un tiempo de situaciones políticas diferentes y de alguna manera eso influye que algunas decisiones políticas, vayan en contra de nuestros intereses o de nuestro bienestar o de nuestra comodidad. Si recibiste la factura de la luz, la factura del gas, sabes de qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Ayer nosotros recibimos la factura de la luz, la segunda, porque una por mes está viniendo ahora, ¿no? Y lo primero, cuando la miramos con Susana, dijimos, ¿cuánto gastamos? Tenemos una boleta para el negocio y otra boleta por la vivienda. Y entre las dos hacían una boleta bastante pesadota. Y después yo sentí en el espíritu adentro, en mi corazón, que estaba pensando mal. Ni a favor ni en contra de un gobierno, no porque los pastores somos apolíticos, sino principalmente pensando en que el Señor me puso en mi corazón diciéndome, ¿tenés ese dinero como para pagar esa deuda? Y yo dije, ¿qué pasó con esto? Sí tengo. Entonces, ¿por qué protestás? Si yo ya te di primero. Y me cayó la boca. Ya no protesto más por la boleta de la luz y del gas. Y me acordé del ejemplo de Jesús cuando alguien le vino a pedir por el tributo que él no estaba dando al templo, ¿se acuerdan? Y él dijo, pero yo soy Jesús, a mí no me vengan a pedir que yo dé ningún impuesto, yo soy Jesús. ¿Dijo eso? No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo a uno de sus discípulos, vayan al lago, pesquen un pez y abran la boca y ahí van a encontrar una moneda y con eso paguen el impuesto. Está bien, solo Jesús puede hacer esas cosas, ¿no? Milagros como eso no sé si yo puedo hacer, si nadie de nosotros lo podemos hacer. Pero la realidad es que ellos, los discípulos, fueron, cumplieron, obedecieron, pescaron, abrieron la boca, sacaron la moneda, vinieron a Jesús con esa moneda y le dijeron, Jesús, acá está la moneda, y Jesús le dice, esa moneda, ¿qué tiene esa moneda? La miró y dice, tenía la cara del César, ¿no? Y en esa oportunidad de algo desagradable que uno podría estar viviendo, como judío que era, no le gustaba que le tocaran el bolsillo tampoco a nadie, dio una enseñanza espiritual de testimonio. Dad al César, pero den a Dios lo que es de Dios. Y aprovechó esa oportunidad para poder transformar la queja en una enseñanza. Y entonces yo a partir de ese momento, cada vez que venía un cliente al negocio, le decía exactamente lo mismo. Cuando venían y le decía, ¿vos también te llegó la boleta? Sí. Y le digo, ¿tenés la plata para pagarla? Sí. Entonces da gracias a Dios, porque Dios ya te la dio primero. En estas actitudes pequeñas, más allá de si está bien o está mal, yo no digo si está bien o está mal lo de la boleta, eso después se verá. Están las experiencias del Hijo de Dios moviéndose en medio de la sociedad, marcando diferencia, como iglesia, marcando diferencia de lo que es una persona quejosa o una persona agradecida por lo que Dios provee para nuestras vidas. Desde el verso 18 al 25 del capítulo número 2, habla acerca de la actitud de siervos que debemos tener cada uno de nosotros y cómo debemos relacionarnos en la necesidad de saber que dependemos de aquel que Dios puede hacer algo con nuestras vidas y que Dios pone para que nos enseñe cómo vivir mejor. Los primeros versículos del capítulo número 3
le está diciendo a las mujeres, a las esposas cristianas, cómo pueden ganar a sus esposos no cristianos, no llenándolos de palabras, no hablando su tratar de predicarle al marido que no es cristiano, sino por su ejemplo, considerando su conducta casta y respetuosa, hasta su atavío y hasta la sinceridad que hay en el corazón, porque dice la palabra de Dios, el marido va a ser ganado sin palabra. ¿Cómo sería que hasta aquella época, venimos con ese temita? Los maridos también tienen allí en el versículo final de ese capítulo 3, del 1 al 7, una actitud como creyentes que deben tener frente a un hogar donde su esposa no lo es. Igualmente, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Miren ustedes, cuántas de las situaciones de nuestra vida particular, familiar, en las cuales no todos son creyentes en la vida familiar, pueden ser una experiencia de bendición, el ser hijo de Dios, el pertenecer al reino, el poder dar gloria al Señor, porque el Señor siempre está por nosotros bendiciéndonos. Y el apóstol Pedro estaba trayendo estas palabras a las iglesias en aquel entonces, para que su testimonio en tiempo difícil, en tiempo de persecución, en tiempo donde se echaba la culpa a la iglesia cristiana de los males que habían en el reino, fueran transformados por el amor de Dios manifestado desde los corazones hacia la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Pero de los versículos del 8 al 13 que acabamos de leer, tiene que ver con algo que está dirigido especialmente a nuestra vida, no en medio de la sociedad, no ante las autoridades, no como aquellos que están sujetos a la servidumbre de otros, no como dentro de la vida familiar, sino como iglesia. ¿Cómo debe ser nuestro testimonio aquí dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Cómo debe ser nuestro vivir como hermanos, sabiendo de que somos familia, porque así Dios lo ha considerado? Unos y otros somos familia. Cada vez que ingresamos a alguien al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en la membresía, ingresamos a alguien a la familia de Dios. Cada vez que alguien es bautizado en profesión de fe en el Señor Jesucristo y es ingresado a la vida de iglesia, está ingresando a la vida de una familia, que es la familia de Dios, que toma nombre en los cielos y que aquí en la tierra marca la presencia de Cristo en medio de todas nuestras naciones. ¿Sabes qué? Quizás hace mucho que no le decís al que tenés cerca tuyo, hermano. Los nombramos. A mí me dicen pastor, o Juan José, pero muy pocos a veces, y yo también en algunas oportunidades, muy poco uso el de decirle a ustedes hermanos o hermanas. Y eso nos iguala delante del Señor y nos crea un vínculo de relación que va más allá de lo que yo gusto y deseo, sino de lo que es voluntad de Dios. ¿Cuántos fueron obligados a ser parte de esta iglesia? A ver, levanten su mano. No, obligado ninguno. No hay nadie que pueda decir. ¿Quiénes vinieron todos voluntariamente traídos por el Señor para recibir bendición de parte de Dios? Claro, el Espíritu Santo, moviéndose en sus corazones. Les ha tocado, les ha traído para recibir bendición y después, como vamos a ver, para hacer bendición. Por lo tanto, si nadie está obligado aquí y todos adoptamos el deseo y decidimos formar parte de esta familia de Dios, es porque Dios tiene un propósito a través de nuestras vidas. El primero de todos, ser familia de Dios.
ser familia. Por lo tanto, el que tenés al lado, al que tenés delante, el que tenés atrás, puede ser que sea amigo o no, pero es tu hermano y eso sí es una realidad. Es tu hermana y eso sí es una verdad. Por lo tanto, quizás en este momento yo me atrevería a darme vuelta y decirle al que tengo adelante o al que tengo atrás, te bendigo, hermano, por ser familia de Dios conmigo. ¿Por qué no lo haces? Hacelo. Movete. No al que te quiere, no al que conoces, no al que de alguna manera crees que es tu amigo, no al que te acompaña hace mucho tiempo, sino a aquel que no conoces, pero hoy está aquí, está contigo, y vos sos junto con él o junto con ella, familia de Dios. Sos hermano, sos hermana, sos familia de Dios. Como en toda familia de Dios, ¿vieron la propaganda esa de estos dos chicos que nacieron gemelos y que se pelean permanentemente por la tecnología? ¿Quién usa la tablet y quién usa la PC o algo así? y que uno se enoja con el otro porque nació 14 segundos antes que el otro o algo por el estilo. Y entonces entran a pelear como si fueran que se mataran. Pero yo he vivido una experiencia, tengo en nuestra familia, tenemos con mi esposa en nuestra familia algo así. En Mar del Plata tenemos unos primos que tienen un hijo mayor, Cristian, sus hijas que nacieron gemelas el 24 de diciembre, Bárbara y Cintia, o Cintia y Bárbara, porque creo que la primera fue Cintia, después fue Bárbara, que cada vez que íbamos a Mar del Plata y compartíamos tiempo con ellos, las teníamos que separar, porque había momentos que por cualquier cosa, durante el día, parecía que se mataban. Se corrían en la cocina y se empujaban para ver quién lastimaba a quién. Gemelas. Y la madre corriendo detrás, me hacía esta propaganda, me hacía acordar todo eso, ¿no? Ahora ya son madres las dos, todas tienen hijos, está bárbaro. ¿Cómo qué? Yo digo, 5 minutos que estoy acá, me quiero ir ya. Y la madre dice, vos 5 minutos, yo todo el día. Pero la realidad es que cuando las dos iban al colegio, no había colegio con dos lugares, dos aulas diferentes, por lo tanto iban las dos al mismo grado, que ninguno se le ocurriera hablar mal de la hermana, cual fuera, o tocarla, porque la otra, no importa si una era flaquita y la otra muy morruda, salía en defensa, pero así, por su hermana, porque eran hermanas. En la casa podían pelearse todo lo que quisieran, pero afuera que nadie las tocara, porque se defendían con una braveza que solamente los hermanos pueden hacer. En nuestra vida familiar como iglesia, a veces, siendo nosotros parte de la familia de Dios, podemos no pensar igual, podemos tener diferencias, podemos de alguna manera discutir, podemos sentir que en algún momento hay algo que nos hace pelear, podríamos decir así. Y la realidad es que la palabra del Señor en esta mañana viene para enseñarnos a cómo movernos como iglesia también en un tiempo tan especial, pensando que recién solo tenemos 81 años, tenemos mucho para aprender. Recién estamos pasando los 81 años. Recién comenzamos, en cierta manera, un tiempo donde podemos desarrollar con experiencia todo lo nuevo que Dios tiene por delante. Y si no, pensemos en Moisés. ¿Cuántos años tenía cuando Moisés sacó de la esclavitud a su pueblo de Egipto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 80. Tenía 80 años. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le dispuso, antes de entrar a la tierra prometida, a Dios, a su líder, que bueno, ahora yo ya llegué hasta acá, quiero que se cumpla la promesa del Señor en mi vida, y el otro lo mira diciéndolo, tenía 80 años, y él le dice, yo todavía tengo vigor,
y si hay alguien que se me presenta delante, mi familia y yo lo vamos a sacar, pero danos ese monte y lo vamos a conquistar en el nombre del Señor. 80 años, recién comenzaba. El deseo de comenzar algo nuevo a través de esa experiencia. Solo digo por los que están cerca de los 70, para que sepan que recién están naciendo. Cuando lleguen a los 80 van a decir, bueno, ahora tengo las fuerzas interiores, la experiencia que nos da la vida para saber de qué es lo que podemos aportar para poder hacer buenas cosas para la familia y el reino de Dios, que también es la iglesia. Pero brevemente en esta mañana quiero decirte, iglesia, en este 81 aniversarios, como el pastor que ha sido puesto por Dios para que les ministre y les sea de bendición esta palabra del Señor en esta mañana. 5 cosas que encuentro en este texto de capítulo 3 de Pedro, del 8 al 13. Y brevemente lo voy a nombrar en esta mañana. En primer lugar, empieza la palabra diciendo, finalmente, después de todos esos consejos de cómo vivir su buen testimonio dentro de la sociedad, en su relación con las autoridades, en relación con aquellos con los que trabajan, con ellos, en la vida familiar, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Esto no dice el Señor, sed todos de un mismo pensar. Está diciendo, sed todos de un mismo sentir. Porque lo que nos une, y ser iglesia tiene que ver con esto, no es lo que yo pienso de Dios, o lo que yo pienso que debe ser la iglesia, o lo que yo pienso que deberían ser las cosas, sino mi amor al Señor, mi amor a Cristo, mi amor a Dios por sobre todas las cosas. Aquello que me moviliza, el sentir tiene que ver con lo que moviliza mi voluntad hacia el bien. Si yo siento odio, voy a procurar el mal. Si yo siento amor, voy a procurar el bien. Si yo siento rencor, me aparto. Si yo siento entrega, siento que realmente tengo que dedicarme, entonces me esfuerzo más allá de mis propios límites de fuerza y hago aquello que Dios realmente está queriendo. Sean de un mismo sentir. Involucra una mentalidad común, pero también un amor común, que todos estamos aquí porque todos amamos a Jesús por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no está en lo que me gusta o en lo que pienso, sino que estoy porque Jesús quiere recibir mi amor en este lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios habla acerca de la actitud no hacia adentro de nuestro corazón, sino desde nuestro corazón hacia afuera. Sean compasivos. La palabra compasión tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con la comprensión de lo que está ocurriendo en la vida del otro, para que yo de alguna manera pueda sentir que si hay algo que yo tengo, me movilizo para poder hacer que el otro pueda de alguna manera salir adelante con lo que le está pasando. Las personas que son verdaderamente compasivas nunca le dicen a alguien, sé cómo te sentís, porque ya saben cómo se sienten. Y no sirve que alguien que está pasando por un momento difícil en su vida le digan, sé cómo te sentís. Lo que necesita es que la compasión me mueva, que si yo tengo algo que esa persona necesita, lo pueda estar recibiendo de parte de mí. La compasión me lleva a no mirarme a mí mismo, sino a alzar los ojos y mirar la realidad de aquellos que están a mi alrededor. Miro
a la familia de Dios que es la iglesia. La veo. Y cuando veo que hay alguien que está pasando por un problema espiritual, emocional o material, me muevo y me acerco a ver de qué manera puedo yo ayudarle a ello. Para eso necesitamos encontrarnos, relacionarnos, comunicarnos. A veces los métodos que queremos utilizar en la iglesia para estar comunicados, porque la sociedad nos lleva a estar muchas veces lejos del grupo iglesia, en cierta manera, porque durante la semana todos trabajamos, algunos estudian, otros salen de un trabajo, se meten en otro, llegan tarde a sus casas, no nos podemos encontrar, a veces los domingos es el único momento del encuentro, hay quizás algunos otros momentos en la semana, pero realmente la realidad es que nos cuesta encontrarnos. Gracias a Dios la tecnología ha ayudado a que nos podamos comunicar, podamos estar conectados, estamos tratando de avanzar con esto, tanto por celular como por internet, por teléfono, cuando uno se entera o comunica o sabe de alguna realidad. Esto es así. Actuar en compasión es actuar en acción. Cuando yo sé que aquel que está pasando por esa necesidad no necesita que le diga que ya lo sé, sino que a lo mejor me mueva como iglesia para hacerlo. La iglesia siempre ha estado dispuesta a ayudar en todo momento y en toda situación cuando nos enteramos de que las cosas están pasando en la vida de alguien. Cuando no nos enteramos no podemos hacerlo. Pero alzamos los ojos y miramos y vemos, y a veces nos damos cuenta de que nuestra actitud compasiva se mueve más cuando realmente estamos cerca del otro ayudándolo. El apóstol Juan, allí en 1 Juan, habla acerca de esto, ¿verdad? Ustedes dicen que aman a Dios al cual no han visto, pero no aman al hermano al que ven todos los días. Entonces el amor del Señor no está en sus corazones. Y después habla acerca de esta realidad, porque si ustedes tienen bienes en este mundo y ven que algún hermano está pasando por una necesidad y cierran su corazón, esto es lo contrario a la compasión. Cierran su corazón ante la necesidad del hermano, la palabra de Dios dice algo duro. El amor de Dios no está en ustedes. Es duro. Yo sé de la generosidad de esta iglesia, sé de la generosidad de muchos, sé de la generosidad que en general como iglesia tenemos. Y nos movemos en esa situación porque sentimos que realmente esto es una gran bendición. Pero debemos saber que la compasión es algo que se renueva todos los días entre cada uno de nosotros. Debe ser así. No debemos cesar nunca de que esto siga siendo una realidad. En tercer lugar, practicar el amor fraternal. Esto se hace en el encuentro, en la posibilidad de conocernos, en el deseo de poder vivir lo que es ser hermanos, el gozarnos de encontrarnos con el hermano, no esquivarnos, sino tener la oportunidad de sentirnos felices porque estamos cerca de aquel que forma parte de la misma familia de Dios que ahora yo estoy formando. En cuarto lugar, habla acerca de aquellos que tienen que ser llamados a ser misericordiosos, es decir, saber que Dios le ha puesto en su corazón una sensación, una experiencia muy fuerte, donde la situación de misericordia lo lleva a bendecir a aquella persona que está a su alrededor. Es muy parecido a la compasión, por eso no me quiero detener en esta mañana. Pero también habla acerca del espíritu humilde. Habla acerca de aquellos que tienen que vivir esa experiencia de ser de espíritu humilde. El espíritu humilde se refiere a aquellas cosas que nos hacen a nosotros tener un rol de ser siervos del otro y no los que podemos tener autoridad sobre los otros como algo como para poder manipular o de alguna manera también aprovechar, sino de qué manera podemos cada uno de nosotros ser siervos unos de los otros. Y eso está en la actitud de un espíritu humilde que se muestra, que se manifiesta a través de
el Señor en nuestros corazones. Finalmente, en el mensaje de esta mañana quiero decirte lo que aparece allí en los versículos 10 al verso 13. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz, síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Iglesia, te invito a cerrar tus ojos en este momento. Yo creo que es muy importante poder aprovechar este día aniversario para pensar el para qué Dios te trajo a este lugar o te está trayendo a este lugar. ¿Por qué Dios está queriendo que vos seas parte de iglesia y disfrutes de esto que es ser familia de Dios? Hay hermanos mayores, hay hermanos menores, hay hermanos de más edad, hay hermanos más jóvenes, hay familias constituidas, hay familias que han sido destruidas. Todos somos traídos por Dios para ser bendecidos por Dios, pero también para ser de bendición. ¿Cómo queremos vivir el año que se inicia como iglesia en esta nueva etapa? ¿Cómo queremos vivir el ser iglesia? Es importante tener una familia espiritual donde poder desarrollar nuestras vidas. Vamos a poder quizás tener muy buenos amigos en el mundo. Quizás muchos de ellos podrán estar cumpliendo alguno de estos roles. Pero la realidad es que solo en Jesucristo y en la iglesia de Cristo encontramos la bendición del Señor para poder recibir todo esto que Dios nos habla a través de su palabra. Y yo creo que lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros frente a todo lo que tenemos que vivir, corregir, arreglar, desarrollar, es que todo lo podamos hacer en el espíritu de ser familia, donde nuestras palabras se levanten, se alcen para bendecirla a la iglesia. Y cuando bendecimos a la iglesia, bendecimos al pastor, bendecimos a los líderes, bendecimos a los hermanos, con sus virtudes, con sus defectos, pero que son mi familia espiritual, en la cual yo sé que si Dios lo trajo, si Dios nos ha traído, si Dios me está haciendo compartir esto con alguien que ni conozco que está sentado al lado mío en este momento, es porque Dios tiene el propósito de acompañarme en este tiempo de mi vida hasta que yo llegue a su presencia o Cristo vuelva antes, de saber de que no voy a vivirlo solo, sino que lo voy a vivir con Cristo y con mi hermano en la fe, caminando en esta dimensión de fe. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por ser familia. Y vamos a dar gracias a Dios por poder celebrar este 81 aniversarios. Pero también vamos a dar gracias a Dios porque Él, como Padre de todos nosotros, nos da palabra de consejo para que podamos vivir en armonía y en bendición unos con otros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre Celestial, Ebenezer, Señor, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí tú nos has acompañado, Señor. Quiero bendecirte, Padre Celestial, por aquellos hijos tuyos que hace muchos años están siendo pilares con su presencia, con su amor y con su servicio, para que la iglesia perdure,
y se desarrolle en el tiempo. Los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ellos. Por sus batallas, porque en los tiempos de cambio algunas cosas siempre van modificándose y tenemos que ir adaptándonos a algunas cosas que quizás son diferentes a las que eran mucho tiempo atrás. Pero nuestro amor por ti y por la iglesia nos hace continuar entregando todo lo que tenemos y lo que somos para el servicio de tu reino. Quiero darte gracias por aquellos, Señor, a los cuales tú has traído a lo largo de estos años a ser pilares hoy, activos hoy, siervos con juventud, con empuje, con deseo, Señor, de que la iglesia se desarrolle y tu reino crezca grandemente, tu reino de amor crezca. Te doy gracias, Señor, por la dedicación de cada uno de ellos, por el esfuerzo, por la entrega, por el amor, por el deseo más allá aún de sus pensamientos, de que debe prevalecer el de ser de un mismo sentir. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a ser iglesia en estos tiempos nuevos de cambios. Te doy gracias, Señor, por cada alma nueva que tú estás agregando en este tiempo, Señor, a la familia de Dios. Estás cumpliendo con tu promesa de que tú vas a añadir a aquellos que van a ser salvos. Y te doy gracias, Señor, porque en ellos hay un aire fresco de tu presencia. Hay un olor fragante de tu presencia, Señor. Hay gozo que viene del entusiasmo de aquel nuevo que ha nacido nuevamente, recién hace poco quizás, a la nueva vida en Cristo Jesús. Porque todos somos tu iglesia y somos uno. Todos somos hermanos en la fe, que tenemos un mismo Padre, un mismo Señor Jesús, Salvador y Señor de nuestras vidas, un mismo Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía al camino de la verdad. Una misma palabra que recibimos, que orienta y guía, bendice y transforma todo nuestro ser. Como iglesia, papá, queremos darte gracias por este año que cumplimos. Pero, Señor, en esta hora, renueva tu gracia, renueva tu poder, renueva tu bendición sobre nosotros. Y que en el inicio, Señor, de este nuevo año que debemos desarrollar por delante, podamos vivir en la atmósfera de tu palabra que hemos recibido en esta mañana.